tardes nuevamente. Mi nombre es Magdalena Díaz. Soy encargada de los servicios de protección en la sección consular de la Embajada de México en Francia. También le doy la bienvenida a mi compañera Rebeca Álvarez, que nos está escuchando y viendo. Creo que tenía algún problemita con su micrófono, pero ella también es parte de la organización de este evento. Ella se encarga del tema de comunidades dentro de la sección consular. Y bueno, sean todos ustedes bienvenidas. Muchas gracias por el interés y por participar. Eh, el 25 de noviembre, como muchas de ustedes saben, se conmemora digamos, las luchas y todos los esfuerzos que se hacen para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres en los diferentes ámbitos, en el familiar, de pareja, conyugal, incluso en el espacio físico y público, perdón. Eh, en preparación a ello, quisimos poner de relieve eh, a lo que nos enfrentamos día a día en la sección consular en este tipo de casos, que es uno de los principales que atendemos, y que las víctimas acuden con nosotros con tres necesidades primordiales al encontrarse en una situación de violencia. Una asesoría legal sobre cómo enfrentar el problema desde el punto de vista de obtener los derechos a los que son, al que merecen, arreglar legalmente toda su situación familiar, incluso de estancia en el país. En segundo lugar, la preocupación sobre las recomendaciones de tipo financiero, siempre necesarias en un evento de separación. Y en tercer lugar, algo que siempre es evidente, no muchas veces es lo más urgente que tiene uno en la cabeza ya en el problema, pero que sí es muy necesario, que es como la carga mental que lleva todo este proceso, que por lo general son largos, son duros, son muy dolorosos y que ello incide muchas veces en nuestra salud mental. Así que con eso en mente, invitamos a amigos de los consulados, del consulado, expertos en estos temas para que nos brindaran, así sea, por lo menos en esta ocasión, de forma muy sucinta, las principales recomendaciones que tendrían que hacer cuando alguien enfrenta este problema. Invitamos como les decía, a expertos en estos temas. Los voy a ir presentando cada uno cuando les demos la palabra. A la licenciada Greta Guzmán, a la abogada Cristina País, a la doctora Ana Andón y al licenciado Tito Armando Cruz Aguirre. Así que, sin más, les voy a dar la palabra a cada uno de ellos en el orden que acordamos, no sin antes recordarles que cada ponente le pedimos ajustarse a su tiempo de participación de 10 minutos para ir directo al grano y dar las recomendaciones más importantes y también dar espacio a una sesión de preguntas y respuestas si son tan amables. Si no hay ningún comentario, duda, pregunta, daríamos paso al programa en sí. Como saben, a esta conversación le hemos puesto como título Violencia conyugal y de pareja de la definición a la acción, para ver el tema desde las definiciones importantes, pero también dar las principales recomendaciones sobre cómo actuar en este caso. Así que le hemos puesto a estos primeros 10 minutos el título de ¿Qué es la violencia conyugal y de pareja? Definiciones para entender la problemática. E invitamos a la licenciada Greta Guzmán, quien es franco-mexicana, fundadora y directora de la asociación BERT Violeta, una consultoría, en realidad es una consultoría que ayuda a las empresas a entender qué es la violencia conyugal y de pareja y a definir qué conducta adoptar en las empresas para ayudar a las mujeres que son víctimas de esta problemática. Greta acompaña y orienta a víctimas de violencia conyugal desde 2005, es consultora trilingüe,
en francés, inglés y español en materia de igualdad, diversidad y violencias contra las mujeres desde 2019 aquí en Francia. Es egresada de la carrera de periodismo y tiene un título universitario en violencia contra las mujeres y violencias de género de la Universidad de París. Es creadora y productora del podcast Liberar la Palabra, que es sobre temas que afectan a las mujeres con una perspectiva feminista. Muchas gracias, Greta, por tu participación y ayuda para la organización de este evento y te escuchamos. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Voy a hacer lo más breve que pueda. Sin embargo, yo preparé una presentación, sin embargo, si me paso del tiempo, la podemos cortar y porque realmente lo más importante está al principio de la presentación. No sé si puedo compartir mi pantalla. Si me das el permiso para compartir la pantalla para que la pueda yo presentar. Normalmente lo debes de tener. Rebe nos está haciendo favor de Ya, ver estos detalles ya, y lo debes ya de está tener. listo. Ok, ¿La ven en gracias. pantalla? ¿Sí la ven? ¿Todo bien? Ok. Sí. Bueno, tiene el mismo el título que presentó Magda. Entonces, bueno, miren, la importancia, hay cosas que son importantes conocer. Si yo les pido que si ustedes algo de lo que yo diga les suena, lo apunten, porque si tienen dudas, sería interesante que después a lo mejor tanto Cristina como Ana, que son primero fue la abogada Cristina y la psicóloga Ana, y Armando, que es la persona que nos va a dar los tips de financiamiento, para que a lo mejor, si yo no les puedo contestar todas sus preguntas, ellas a lo mejor sí van a poder, estoy segura que sí. Bueno, vean, la violencia conyugal y de pareja no son violencias como todas las demás, son muy complejas y difíciles a veces de entender. ¿Por qué? Porque ocurren en el seno familiar y son perpetradas por una persona íntima del núcleo interno de la familia. Generalmente es el cónyuge, la cónyuge, y son difíciles de entender porque van siguiendo un proceso evolutivo en el que la pareja, uno de dos, tiene el control sobre la otra persona. Un control total y absoluto que siempre está impuesto por una relación en principios de que las personas se ponen juntas por una relación de inequidad. Perdón por la interrupción, pero no se oye muy fuerte, se oye súper despacito. No sé si para otras ¿Así personas. me oyen mejor? Sí, es perfecto así. ¿Así está mejor? Me voy a poner mi micrófono. Entonces. Gracias. Entonces yo decía que este es un proceso evolutivo, no se da de inmediato, sino que es un proceso evolutivo que se va instaurando en la pareja, en donde una de las dos personas tiene más control o poder que la otra por algún tipo de privilegio que tenga sobre uno de la otra, ¿no? Y esto se da a través del control y la dominación y puede transformarse en abuso físico, sexual, psicológico. Hay otros tipos de violencia que se dan en el seno familiar o del cónyuge y se las vamos a contar en un segundo. Entonces, bueno, es importante decir que la violencia afecta a todos los estratos sociales, a todas las personas, a todas las culturas, a todos los países. No es propio de un estrato social, no es propio de un estrato socioeconómico, ni tampoco de una cultura, porque este fenómeno se aparece en todas partes del mundo, o por lo menos hasta el día de hoy. Y para que se den una idea, para que te des una idea de qué estamos hablando, en México, estas son cifras de México, 736 millones de mujeres alrededor, bueno, ese es mundial, 736 millones de mujeres alrededor de una de cada tres en el mundo han sido víctimas de algún tipo de violencia en sus vidas. En México, lo sabemos, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas hoy con violencia cada día. Y en México también hubo el año pasado 554 casos de violencia conyugal por cada 100,000 habitantes. Si tomamos en cuenta que en nuestro país hay 120 millones de personas, pues imagínense, es muchísima la cifra de violencia conyugal que existe en nuestro país. Pero para entender mejor de qué estamos hablando, sobre todo muchas veces
y hay muchos como perjuicios y como muchos clichés que tienen que ver con la víctima, y muchas veces la gente les dice, pues, ¿por qué no te vas nada? O sea, vete, o sea, yo si me dijera ese tipo de cosas, yo me iría, o si me pusiera una mano encima, yo me iría, yo no lo dejaría o no la dejaría que me hiciera eso, ¿no? Es porque hay una relación de poder y hay una cosa que se instaura, que esto es muy nuevo y lo acaban de sacar en Francia, em, y están luchando aquí en Francia para ver si es posible meterlo en la ley. Bueno, muy nuevo quiere decir que viene del 2010, o sea que para que vean que estamos un poquito atrasados en cuanto a las innovaciones o los nuevos conceptos que pueden ayudar a las mujeres a salirse de la violencia conyugal. Entonces decimos que la persona que está bajo, vamos a decir, como un hechizo, como un control del violentador, está bajo la influencia de otra persona. Y entonces pareciera que esa influencia no la permite moverse, no la permite hacer nada, ni tomar decisiones, nada. Pero ahora, bajo el concepto del control coercitivo, nos hemos dado cuenta que hay un patrón de comportamiento opresivo y repetitivo, que esta es la cosa importantísima acá, que hace que la persona nulifique totalmente sus actitudes, actividades, su forma de ser y todo. Y les hice esta presentación, esta diapositiva así bien densa, muy simbólica, como metiendo acá a la persona en una caja, porque eso es justamente lo que pasa. Es como un pequeño abismo, como un túnel sin fondo, en donde todo este tipo de cosas que ustedes pueden leer ahí, que es agreder, abusar económicamente de la víctima, destrucción de objetos del hogar, controlar, menospreciar, amenazar, ya sea de muerte o matar a los hijos, aislar a la persona. Estas conductas, todas ellas, o unas cuantas, o una, aunque sea, son parte del control coercitivo, que es una cosa que la persona que agrede tiene completamente bien identificado, que tiene el poder y lo hace a propósito y repetidamente. Esto puede ayudar a que las cosas cambien a nivel de la ley, porque entonces se responsabiliza a la persona que es el violentador o la que violenta eh, de verdaderamente ejercer este poder a sabiendas, vamos a decir así, de que la otra persona está completamente nulificada. Entonces le quita pues como el concepto de estar bajo un hechizo, bajo una imposibilidad de moverse o actuar contra una estrategia que está completamente pensada y que es repetitiva para quitarle su identidad y su poder de decisión a la persona que es víctima. Y entonces acá ocurre un fenómeno muy interesante, que esto, si algo de lo que estoy diciendo tienen que tomar en cuenta, es esta parte, el ciclo de la violencia. Porque el ciclo de la violencia es una reacción en cadena que tiene 4 fases. Empieza con la luna de miel. Todas las personas cuando nos ponemos en pareja con alguien más, nos ponemos en pareja con esa persona pues porque nos gusta, se porta lindo o linda con nosotros, porque evidentemente si tiene agresiones, pues no vamos a quererlo enseguida, ¿no? Entonces hay una luna de miel en donde todo está bien, todo es armonía, todo está perfecto, los sentidos están súper despiertos, o sea, idealizamos, ¿no? Después, por alguna circunstancia o motivo, hay una tensión. Puede ser un problema cotidiano, puede ser porque tenemos un perro y el perro echa muchos pelos y entonces pues ya no nos gustó o ya no le gustó a la pareja que el perro echara tantos pelos, ¿no? Entonces la casa siempre está llena de pelos y entonces esa cosa tan insignificante o puede ser un problema igual más importante también, va subiendo de tono y sube y sube y sube y las palabras se vuelven hirientes. O sea, hay una diferencia entre una discusión de pareja, todos y todas podemos estar en desacuerdo con nuestra pareja, y la violencia, ¿no? Discutir entre parejas, no estar de acuerdo, es una posibilidad, existe. De ahí a tener agresiones en la discusión es muy diferente. Y entonces de la tensión se pasa a la explosión de la violencia, que es cuando se pasa al acto. Se pasa al acto físico, generalmente es donde hay golpes. Estos pueden ser pellizcos, cachetadas, empujones, estrangulaciones, jalones de pelo, cualquier cosa física que nos haga sentir mal o inclusive palabras bastante hirientes, es pasar también al acto. Y cuando eso pasa, pues la víctima está completamente pues desmunizada, no sabe qué hacer, no entendió qué le pasó, si él era súper lindo, o nunca pensé que me fuera a hacer eso, que me fuera a pegar, que me fuera a hablar tan mal.
Y entonces el agresor se da cuenta que pues hizo algo que no debía de haber hecho y viene la etapa de justificación y arrepentimiento, pero siempre entonces él va a victimizar o va a culpabilizar a la víctima de sus acciones. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del perro. Es que el perro echa muchos pelos, nunca está limpia la casa, hay pelos hasta en el refrigerador, no es posible. Entonces, cuando la maltrata o le reclama con actos de violencia, después le va a pedir perdón diciéndole, bueno, pero es que tú también porque trajiste un perro a la casa. O sea, es tu culpa porque, pues, o sea, yo ya sé que tú deberías de saber que los perros echan pelos y, pues, la verdad es que no está bien, eh, pero, pues, tú tienes la culpa porque, pues, ¿para qué trajiste un perro? No sé si mi ejemplo es un poco burdo, pero es para ejemplificarles de o sea, qué tan simple esto puede ser y cómo se puede arrancar el ciclo de la violencia. Cuando este ciclo se vuelve repetitivo, cuando este ciclo pasa una y otra vez y que siempre hay una repetición y un pedir perdón, pero vuelve a comenzar, hay que tener mucho cuidado y ahora sí, como decíamos en México hace años, mucho ojo de que este ciclo no se esté repitiendo en sus eh, relaciones de pareja. Es importante identificar los diferentes tipos de violencia porque en el ciclo de la violencia se van a repetir varios patrones, varios comportamientos que afortunadamente nuestro querido Instituto Politécnico Nacional hizo en una herramienta que se llama el violentómetro, en donde de entrada, bueno, en el Consulado de México ustedes lo pueden encontrar y es un tipo de regla en el que nos van a mostrar eh, las etapas de la violencia, que va desde las bromas hirientes, pasando por engañar, celar, culpabilizar. Esas son las medidas donde te dice el violentómetro, ten cuidado, la violencia aumentará. Después va increciendo, pasa por destruir artículos personales, pellizcar, empujar, arañar, es cuando más o menos entra la violencia física, cuando ya se pasa al acto. Y ahí el violentómetro nos dice, reacciona, no te dejes destruir. Y cuando se sigue más adelante el que incrementa la violencia, entonces hablamos de amenazar con objetos o armas, forzar una relación sexual, lo que es el abuso sexual, la violación. Y acá el violentómetro nos dice, necesitas ayuda profesional, actúa ya. Porque desgraciadamente cuando hablamos de violencia extrema, pues la única manera de verla es cuando se llega al feminicidio, porque quizá todas las demás partes de la violencia no se ven, pero cuando llegamos al feminicidio, pues entonces ya no es imposible no ver la violencia, pues porque hay un cuerpo que hay que declarar y una persona que quizá está desaparecida, ¿no? Entonces dijimos que los tipos de violencia son la psicológica, emocional, física, sexual, económica, administrativa y patrimonial. Vuelvo a una diapositiva súper densa. Les dejo mientras que yo hablo ver más o menos cuáles corresponden a cada una. Y si quieren, con mucho gusto, yo luego les puedo pasar la información. Pero estas conductas tienen su lugar en todo lo que hemos dicho antes, tanto en el ciclo de la violencia como en el control coercitivo. Y entonces, si se fijan, en el control coercitivo ya hablamos de ciertas características, de ciertas conductas que también están presentes en el ciclo de la violencia y que son la repetición. Puede ser una de estas o todas, ¿no? Voy a nombrar algunas como controlar tus movimientos, tus actividades, tus correos electrónicos, tus llamadas, tu agenda, acosarte sexualmente, privarte de recursos financieros, confiscar o condicionar el acceso a tus documentos. Por ejemplo, en el caso de nosotras las mexicanas que estamos en Francia o las mexicanas que nos estén viendo que están en otros países, amenazar con denunciarte para que seas expulsada del país, quitarte tus papeles, quitarte los documentos con los que entraste legalmente al país. Este tipo de cosas van a hacer que el control se refuerce y entonces la víctima queda completamente más a la deriva, ¿no? Y obviamente estas violencias tienen consecuencias en las víctimas. Por eso hablamos de que es un verdadero problema de salud pública y también mundial. Entre los problemas graves de salud física, de salud para las mujeres, perdón, se encuentran los problemas graves de salud física y mental, sexual y reproductiva, lesiones importantes como puede ser la incapacidad, la mutilación permanente o la pérdida de la vida,
dolores de cabeza o dolores somáticos diversos, problemas gastrointestinales, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos alimentarios e intentos de suicidio, ¿no? Estas son algunas de las causas que la violencia conyugal da a las personas y que muchas veces son difíciles de ver, inclusive por el personal médico que a veces no está capacitado. Pero entonces, bueno, vamos a lo concreto. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Dónde buscar ayuda? Aquí en Francia, estos son unos datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 datos de los muchísimos que tenemos en Francia. Muchos de ellos también el consulado los tiene y de hecho hay una línea de escucha para las personas que lo desean. Pero bueno, es la policía, el número 17, o si no puedes hablar enviando un mensaje al 114, marcando al 3919 todos los días de 9 a 21 horas. Está el CIDDF, que es una asociación que ayuda a las víctimas de violencia conyugal. También es importante saber que en las farmacias la gran mayoría de los farmacéuticos y farmacéuticas están capacitados para poderte ayudar si necesitas que uno de ellos o ellas te ayude a contactar a la policía. Y acá hay un dato del Centro de Psicotrauma del Instituto de Victimología para ayudarles, pero estoy segura que Ana Andón tendrá también muchas informaciones que dar. Y qué hacer, qué decir cuando nos encontramos frente a una persona que es víctima de violencia conyugal. Primero, lo que hay que hacer es desmontar lo que llamamos los mecanismos de la violencia. Y estos son los mecanismos de la violencia, ¿no? Que es aislar. Si una persona está aislada, decirle, yo te creo. Si la persona está desvalorizada, decirle, hiciste lo correcto en decírmelo. Si la persona tiene mucha culpa porque piensa que es su culpa, que lo que le está pasando es su responsabilidad, decirle, no es tu culpa, esa persona, él es el culpable o ella es el culpable. Si te asusta y te amenaza, decirle, no tienes de qué temer, la ley está de tu lado y está para protegerte. Inclusive, aunque las mujeres en este país, Francia, no tengan papeles, la ley protege a las personas que son víctimas de violencia conyugal. Y eso a lo mejor Ana, Cristina nos va a poder decir más al respecto. Si una persona ejerce impunidad contra ti, decirle, yo puedo ayudarte. ¿Cómo le podemos ayudar? Pues de entrada, escuchándola, no juzgando, tratando de desmontar los mecanismos de la violencia. Y esta información yo la obtuve de una página que se llama Nutut. Tienen un manual de acción. Ahí, si ustedes necesitan, van a encontrar más información. Y bueno, con esto yo doy por terminada mi participación, sin antes decirles que obviamente pues es muy rápido. Lo intenté hacer rápido para que nos diera tiempo que todos hablemos, pero mis datos estarán presentes, me imagino, en los datos del consulado, y si no, con mucho gusto me pueden buscar. Estoy en internet, estoy en LinkedIn. Mi empresa se llama Vert Violeta, www.vertvioleta.com, Violeta con una sola T, y con muchísimo gusto yo estoy a sus órdenes para ayudarles en lo que pueda. Espero estar en tiempo, Gracias. Magda. Te regalamos unos minutos para que Perdón. veas que somos buena onda, pero Gracias. efectivamente, bueno, pues la información es vasta. Esto quería comentarles, se está grabando para que podamos subirlo a las redes del consulado y pueda llegar a más gente que no nos pueda acompañar en este momento. Vamos a dar paso al tema de la asistencia legal aquí en Francia, que va a correr a cargo de la abogada Cristina País. Muchas gracias, abogada, por aceptar participar. Ella es miembro del Colegio de Abogados de París desde 2013. Ejerce derecho de familia, así como derecho civil. Así que vamos a escuchar con atención sus recomendaciones. Adelante, abogada. Gracias. No sé si todos me oyen porque estoy en el tribunal. No tuve tiempo de salir y por eso la luz está un poco extraña detrás. Se te oye perfecto. Ok, perfecto. Voy a intentar darles unas ideas para que puedan protegerse cuando son víctimas de violencias conyugales. Voy a intentar ser breve. La primera cosa, como lo dijo Greta Guzmán, que tengan papeles o no, no importa. Realmente no se preocupen con eso.
no importa. Aquí en Francia, aunque no tengan papeles, serán protegidas o protegidos. Realmente no es algo de tomar en cuenta. Se tomará en cuenta únicamente si usted pide al Estado francés la ayuda de un abogado, es decir, tener un abogado gratuito que se llama l'aide juridictionnelle. Ahí sí se tomará en cuenta el hecho de que tenga papeles o no. Y aún así, si piden lo que nosotros llamamos una ordonnance de protección, es decir, básicamente una orden de alejamiento, le darán la ayuda jurisdiccional aunque no tengan papeles. Entonces, realmente eso pónganlo de lado, no importa. La primera cosa, si son víctimas de violencias conyugales, yo les aconsejaría que se protegen. No piensen, sé que las víctimas se hacen preguntas: ¿puedo irme de la casa? ¿Qué hago con los niños? ¿Puedo irme con los niños? ¿Tengo que dejar a los niños? Protégense. La ley vendrá después, realmente. La primera cosa es protegerse, porque si no se protegen y las cosas van de mal en peor, será demasiado tarde. Si realmente hay un momento en que están en su casa y la cosa se pone muy difícil y tiene que marcharse, márchese. ¿Vale? Luego hablaremos, contactará a un abogado, una asistencia social o lo que sea, pero márchese. Y con los niños sí hay que proteger a los niños. Luego, la primera cosa que hacer pour mettre en marche la procedure es denunciar al violentador o la violentadora. La denuncia se hace generalmente au commissariat de police o a la gendarmerie. Se cortó según veo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, se está cortada. Sí. ¿Me oyen? Ya, Ya otra regresa, vez. ya. Ya. Gracias. A veces la policía no está formada, n'a pas reçu suffisamment de formación para las víctimas de violencias y les proponen hacer lo que llamamos une main courante. Une main courante es simplemente usted relata lo que ha pasado, la policía lo escribe y le hace firmar el documento. A ver, une main courante siempre es algo, pero no es suficiente. Es mejor la denuncia realmente, es decir, la plainte penal. Luego, usted ha hecho la plainte penal y ya se va a poner en place une procedure. La policía normalmente se supone va a llamar al violentador y a la violentadora, lo va a convocar a una cita en el comisaría y en general lo va a poner en lo que llamamos garde à vue. Es decir, que esa persona se va a quedar 24 horas, generalmente 48 horas en la comisaría y se va a tener que explicar sobre lo que ha pasado. Usted, mientras haya hecho eso, siga protegiéndose con sus hijos si tiene hijos. Si está casada y si tiene hijos, tiene que saisir. Lo siento, soy abogada francesa, entonces las palabras jurídicas en español no la conozco. Tiene que ir a ver al juez, el juge aux affaires familiales, saisir le juge aux affaires familiales y pedir una orden de alejamiento. Se llama en Francia ordonnance de protección. La ordonnance de protección le va a permitir estar protegida por la ley. Es decir, que el violentador no podrá entrar en contacto con usted. En contacto sea por teléfono, por mensaje, físicamente. El juez puede impedirle ir a donde trabaja usted. Por ejemplo, si trabaja en una tienda, pues no podrá ir a esa tienda para contactarla. La misma cosa para los niños. Usted puede tener la autorización de lo que llamamos disimuler votre adresse, es decir, que nadie conocerá su dirección real. Usted podrá vivir donde quiera y el violentador no sabrá cuál es su dirección. Eso siempre para protegerla. Luego vienen las medidas más concretas, pueden ser la pensión alimentaria para usted o para los hijos si hay hijos. Y los derechos que puede tener el violentador o la violentadora acerca de los hijos que tenéis en común.
La ordonnance de protección es algo importante. Por ley no tienen la obligación de tener un abogado para hacer esa procedura. Ahora bien, nosotros siempre lo aconsejamos porque es algo muy particular. Hay que redactar una requête, hay que depositar la requête en el tribunal, luego nos dan un documento, una ordonnance con una date d'audience, una fecha de convocatoria. Usted tiene 2 días para comunicar esa fecha al violentador o la violentadora. Es muy poco, solo son 2 días. Nosotros, o sea, estamos acostumbrados, sabemos qué hacer, contactar al huissier de justice para hacerlo. Por eso realmente le aconsejo que siempre tengan a un abogado, una asistencia legal para que le expliquen las cosas. Yo le doy realmente las bases, pero todo es un poco más complicado. La ordenanza de protección es una medida urgente. Se consigue en 6 días. En cuanto el tribunal le ha hecho la convocatoria, 6 días después, o sea, una semana después, ya tienen la decisión. Para conseguirla, tienen que demostrar que ha habido violencias y que usted está en situación de peligro. Eso es importante. Si ya no hay situación de peligro, no conseguirá la ordenanza de protección. La ordenanza de protección vale 6 meses como máximo. Es el juez quien decide cuánto tiempo será válida. La ley dice como máximo 6 meses, en general vale 6 meses. Cuando acaben esos 6 meses, si todavía está en situación de peligro, tiene que de nuevo hacer otra procedura. Por eso les digo que es mejor tener una asistencia legal y saisir le juge d'affaires familiales, o si están casados para eventualmente pedir el divorcio, o si no están casados, si tienen hijos, para que se decidan las medidas acerca de los niños, los derechos del padre o de la madre y la pensión alimentaria. Si no están casados y si no tienen hijos, ¿me oyen? Porque me pone conexión estable. Sí, correcto, te oímos. Ok, perfecto. Si no tienen hijos y si no están casados, aparte de la ordenanza de protección, no habrá nada más con el juge d'affaires familiales, ¿vale? Esto es la parte civil. Luego está la parte penal. Yo le dije que le aconsejé que hiciera la denuncia, la plainte penal. Normalmente, si todo va bien, esto al final habrá una audiencia devant el tribunal correccional. Es decir, que habrá un tribunal de 3 jueces quien decidirá si el violentador o la violentadora es culpable o no. De nuevo, es importante tener un abogado porque usted como víctima tiene derechos. Tiene derecho a lo que llamamos se constituye partie civil, es decir, pedirle al tribunal que le reconozca la cualidad de víctima de manera oficial, y tiene derecho de pedir una indemnización por los prejuicios que ha tenido. En general distinguimos el prejuicio físico, si tuvo golpes, no sé, tuve el caso de una señora quien perdió un ojo por las violencias, si se ha quedado con algún trauma físico, y el prejuicio moral, que es pues toda la souffrance psicológica, todo lo que implica ser víctima de violencia de género, las dificultades que tiene cada día para vivir, para seguir adelante a pesar de haber sido víctima de violencia de género. Si la persona es declarada culpable, puede ir a la cárcel por eso. Les peines, no sé cómo se dice en español, son distintas según la gravedad del prejuicio que ha tenido la víctima. Digamos que lo mínimo son 3 años de cárcel. La sentencia la más ligera son 3 años y podemos ir hasta 15 años, al menos que se haya, lo que no desea nadie, terminado con un feminicidio. Ahí ya es la prisión la prison sur de plus longues années.
En el caso del proceso penal, el tribunal puede también impedir al violentador que entre en contacto con la víctima. En general, eso dura unos 2 o 3 años como mucho, aunque no durará siempre en el tiempo, pero ya es algo, 2 o 3 años. Todo lo que le he dicho se tiene que hacer de manera urgente. Ahora bien, por ejemplo, le dije que la ordenanza de protección vale 6 meses. Si al cabo de esos 6 meses, de nuevo, usted considera que está en peligro, puede pedir otra ordenanza de protección, ¿vale? No hay esa, c'est pas limité dans le temps. El problema, si es un problema, es que hay que pedirlo de nuevo. Il faut refaire la procédure para poder tener esa ordenanza de protección. Que haga la parte civil o la parte penal tendrá que demostrar que ha sido víctima de violencias de género. En general, las pruebas son las denuncias, las fotografías que puede tener, si tiene, no sé, si recibe unos golpes, pues la fotografía del brazo donde se ve el golpe, de la cara, testigos también, los vecinos que han oído que tal noche el marido estaba gritando, se oyen unos ruidos de golpe, todo tipo de testigos puede ser. Los hijos, eso es complicado, pero para que sepan que es un derecho en Francia, los hijos siempre pueden pedir al juez hablar con él. Es decir, ellos mismos declarar sobre lo que ha pasado, sobre con quién quieren vivir, sobre lo que hace su padre a su madre o viceversa. Es un derecho para un niño. La única condición es que debe de tener como mínimo 6, 7 años, antes son demasiado pequeños, y no pueden hablar con el juez si lo que van a decir se va a utilizar para el divorcio en sí. Es decir, en general, los casos más frecuentes son las mujeres que son víctimas de violencia de género. Si piden el divorcio, van a pedir un divorce pour faute, diciendo que son víctimas de violencia de género. En ese caso, el hijo no podrá hablar con el juez y explicarle lo que pasa, porque tiene que ver con el motivo del divorcio. Pero es la única excepción. En Francia, cuando un niño pide hablar con el juez, tiene derecho automáticamente a un abogado para él. Tendrá su propio abogado, quien será gratuito. Ninguno de los padres tendrá que pagar, disculpe, al abogado. Y es importante, cuando el niño hable con el juez, estará solo con el juez. Ni el padre, ni la madre, ni las madres, ni los padres estarán dans le bureau del juez. Es simplemente para no influenciar al niño. Creo que es lo más importante, que le he dicho lo más importante. Sé que es mucha información, lo siento, pero lo droit es un poco complicado. Pero si tienen que, digamos que lo más importante es que tengan papeles o no, no importa, realmente no se preocupen con eso. La Francia es una gran chance d'être en France, protege a todo el mundo. Denuncien al violentador, hagan un plan penal y no una main courante. Siempre es algo la main courante, pero es mejor la plan penal. Y luego vayan colectando las pruebas para saisir los juicios de affaires familiales y pedir la orden de alejamiento. Es la única cosa que le protegerá, es decir, de inmediato. Es realmente una decisión que lo conseguimos digamos, el juez tiene 6 días, su abogado prepara el caso, en una semana, 10 días se puede conseguir una orden de alejamiento con autorización de disimular su dirección exacta, dónde se ha ido para protegerse. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Mucho gusto, abogada, que no nos habíamos conocido. Muchísimas gracias, muy útil, y mantenemos esas recomendaciones, nos quedan esas recomendaciones en mente. Quisiera dar paso a la recomendación, a las recomendaciones de tipo financiero que van a correr a cargo del señor Tito Armando Cruz Aguirre.
quien es consultor en ingeniería fiscal y patrimonial dentro del despacho Group FIGA. Se especializa en sistema fiscal francés y los principales esquemas de inversión en Francia y se dedica al acompañamiento en temas de ahorro, retiro, inversión y protección familiar. Tito, si estás listo, te damos la palabra. Sí, muchas gracias. Realmente es impresionante todo lo que explicaban desde el aspecto legal. Es un largo proceso. Desde mi parte, yo puedo decirles que la violencia de tipo financiero, tal como la violencia psicológica, puede tener matices más sutiles. Muchas veces no lo logramos identificar. Entonces, la realidad es que la violencia económica en la pareja suele ser la primera manifestación de la violencia doméstica. Sin embargo, suele ser mal identificada y normalmente no es muy documentada. La realidad también es que el apoyo a las víctimas también implica la formación y la sensibilización de los actores involucrados, más allá de la pareja y más allá del esquema legal, como banqueros, notarios, gestores de patrimonio o inclusive los empleadores. Probablemente hablar de finanzas o dinero puede parecer frívolo en el marco del tema que estamos abordando hoy, que es la violencia hacia las mujeres, pero también el aspecto financiero merece un lugar central en este debate. ¿Por qué? Porque efectivamente el grado de libertad financiera de una mujer influye de gran manera en su capacidad de reacción ante un caso de violencia. Teniendo esto en cuenta, es necesario cambiar las cosas. Hay que empezar por cambiar la conciencia y comprender que una mayor independencia financiera es esencial para una vida con libertad de elección. Por eso, desde mi perspectiva, voy a presentar un poco el camino hacia la emancipación financiera de las mujeres. Si me permiten compartir pantalla, si es posible. ¿Está bien? ¿Se puede visualizar? Ahí está, sí. Perfecto. Entonces, la realidad es que en Francia, la emancipación de las mujeres desde el ámbito financiero es una lucha que tiene más de un siglo de antigüedad. Esa primera gran victoria se dio en 1881, en donde tenían la posibilidad de abrir una cuenta de ahorro sin la autorización del cónyuge. Años más tarde, lograron disponer libremente de su salario y posteriormente se eliminó la noción de salario femenino, por lo que se avanzó hacia la igualdad de remuneración. Otro gran paso que se dio fue en 1965. De hecho, desde ese año, las mujeres ya tenían la posibilidad de gestionar sus cuentas bancarias y su patrimonio personal de forma independiente. Además, se establecieron las bases de la participación activa de las mujeres en la gestión del patrimonio común. Un gran avance, de hecho. En la segunda mitad del siglo pasado, se permitió también a las mujeres participar en la Bolsa de Valores de París. Como podemos ver, cada acción ha revolucionado la sociedad de su época, pero aún estamos muy lejos de realmente lograr una emancipación real de las mujeres en términos financieros. Ahora, como les comentaba desde un principio, la realidad es que la violencia económica suele ser mal identificada y, en consecuencia, no se adoptan las medidas adecuadas. Es imperativo tener claridad sobre los comportamientos que visibilizan la presencia de violencia económica. Por ejemplo, la exclusividad en las finanzas. Esto quiere decir que hay que verificar el nivel de control que tiene el cónyuge sobre el dinero y las cuentas de la pareja. Segundo, dependencia financiera. Reflexionar si el cónyuge o el nivel de decisión que tiene el cónyuge en las decisiones sobre las cantidades de dinero que transfiere, en las compras que se realizan y sobre todo saber en qué medida prohíbe el acceso a los medios de pago. Tercero, y ya sería un elemento de peligro, que es cuando el patrimonio familiar se encuentra precisamente en peligro. Este es uno de los casos en donde el cónyuge utiliza el dinero de la familia para sus propios gastos e intereses. Además, también implica la presión para firmar contratos sin saber la finalidad o la adquisición de deudas para su beneficio. Realmente, cada uno de estos niveles tiene diferentes matices. Como ya lo comentaba Greta, existe un violentómetro. Bueno, podemos decir que existe una especie de violentómetro también económico, que va evolucionando dependiendo del nivel en el que se encuentre. Entonces, son líneas generales, pero las invito a reflexionar sobre estos puntos
y darse cuenta en qué puntos se encuentran, si es que existe violencia económica y si no, cómo pueden evitarla. Y en términos de cómo evitar o prepararse o tener una conciencia clara sobre este tipo de violencia, el primer paso es la selección adecuada del régimen matrimonial. Desde ahí partimos, en términos de gestión de patrimonio y recomendaciones financieras, de hecho. Ese primer paso porque el régimen matrimonial es el cuadro legal que establece el conjunto de reglas que regulan los intereses económicos dentro de un matrimonio. De hecho, establece las reglas en materia de gestión de bienes, pero también en gestión de deudas. Además, dicta los derechos y obligaciones en caso de divorcio o separación y también en caso de deceso. Entonces, es muy importante tener en mente la importancia del régimen matrimonial. Ahora bien, existen dos tipos principales en Francia, que es la comunión de bienes, pues si pudiéramos hacer una traducción rápida, que distingue entre bienes comunes y bienes propios. En este caso, las deudas son comunes, partimos del principio de solidaridad. Atención con mujeres emprendedoras, mujeres jefas de su propia empresa. ¿Qué pasa en caso de separación? Pues ustedes tendrían que ceder el 50% de su patrimonio, en este caso su patrimonio empresarial en caso de separación o divorcio. En este caso también cada cónyuge puede recuperar hasta 50% del patrimonio común y en caso de deceso es el mismo principio. Del otro lado, que es un régimen que yo creo que hay que empezar realmente a considerar si se quiere lograr una emancipación financiera, que es la separación de bienes, que es el principio de que el patrimonio y el ingreso se separan. Cada uno debe gestionar su patrimonio y su ingreso de forma separada. Cada uno asume deudas personales. Es el régimen que puede, y yo creo que se puede recomendar sobre todo para chefs d'entreprise, jefes de empresa, emprendedores, con la finalidad de proteger su patrimonio, pero también proteger el patrimonio de la familia. En este sistema, cada cónyuge recupera su patrimonio personal y en el caso de que haya un patrimonio común, cada uno puede recuperar hasta cierto límite. Por ejemplo, si en la casa, en la adquisición de una residencia principal, el cónyuge participa en 40%, pues él va a recuperar 40% y ustedes 60%. O sea, partimos de esos principios. Y finalmente, en caso de deceso, la sucesión está determinada por testamento. No es como en el otro caso que es inmediatamente el cónyuge. Entonces, bueno, el régimen matrimonial juega un rol muy importante en su libertad financiera. Tienen que saber también que es posible cambiarlo. Puede que se hayan casado por comunión de bienes, pero es posible cambiarlo a separación y viceversa. La situación matrimonial evoluciona. También debe evolucionar el régimen por el cual están unidos. Y insisto, es el primer gran paso que hay que considerar. Pero también tenemos las buenas prácticas, porque nadie puede tener la certeza de que va a sufrir o no violencia económica. No obstante, es posible prepararse para reducir el nivel de vulnerabilidad ante tal situación. Y sobre todo, es importante para ampliar el abanico de opciones de reacción. Y primero, el acceso a la información. Es la base sobre la que se edifica su independencia. La educación financiera, lo sabemos, proporciona habilidades básicas relacionadas con ingresos, gastos, presupuesto, etcétera, y ayuda también a mejorar los resultados comerciales, a generar mayor igualdad y más empoderamiento en su caso. Una estrategia también para independizarse requiere la individualización de los útiles financieros. Cuando una mujer tiene una cuenta personal para guardar sus propios ingresos, también puede tener más control sobre su vida. También es muy importante hacer un seguimiento preciso de los ingresos y los gastos del hogar, porque eso permite o les ayudaría a identificar esos comportamientos anormales que mencionamos anteriormente. Así pueden proteger su patrimonio personal y familiar y se pueden preparar ante una posible situación de violencia financiera. Si están viendo que hay desvíos raros de una parte del ingreso familiar, bueno, ya eso puede también dar indicios de lo que puede desarrollarse en un futuro y ustedes pueden prepararse. Al fin y al cabo, la realidad es que la emancipación financiera y la libertad económica requieren de una estrategia independiente,
Eso es muy importante. La mayoría de personas que conozco normalmente tienen esta estrategia patrimonial junta, común, y puede ser complicado si lo que se busca es la independencia y prepararse ante un caso de violencia financiera. Entonces, yo las incito realmente a pensar en estrategias financieras independientes. ¿Y cómo lograrlo? Realmente, ¿cómo sería esta estrategia financiera independiente? Bueno, si les doy tres consejos muy precisos, la primera es la creación de un ahorro de precaución. Es cierto que pueden haber ayudas del Estado. De hecho, en octubre se presentó una aquí en Francia, y disculpen si no recuerdo el nombre, pero es una iniciativa para ofrecer ayudas financieras a mujeres en caso de violencia. Un préstamo extraordinario a una tasa cero. Existe esa posibilidad. Sin embargo, también es correcto tomar esa preparación dentro de sus propias manos. Y la creación de un ahorro de precaución es lo ideal. ¿Por qué? Porque dentro del aspecto financiero hay muchas falsas ideas. Hay que desmontar muchas falsas ideas. Y la intención es hacer fructificar su capital. Realmente los que tengan la posibilidad de ahorrar, lo que hay que buscar es fructificarlo. Otro aspecto importante a tener en cuenta en el momento de la selección o la creación de un ahorro de precaución, y es que el recurso debe estar siempre disponible. Atención, hay ciertas herramientas de inversión que bloquean su dinero durante una duración de tiempo determinada. Es muy importante siempre considerar que el recurso debe estar disponible. Y finalmente, hay que buscar también un rendimiento de alta gama. ¿Por qué lo digo? Las cifras de diferentes estudios nos muestran que efectivamente hay pocas mujeres que ahorran, y también muestran que las pocas que lo hacen sobre instrumentos que no son muy remuneradores. De hecho, lo que yo diría es rompan paradigmas y busquen la creación de un ahorro de precaución, pero con esquemas de inversión cuyo rendimiento supera la inflación, que es muy importante considerar también. Otro elemento, no es un secreto, yo creo, para ustedes, que las mujeres son más susceptibles a empobrecerse luego del retiro, en consecuencia del sistema estructural desigual a nivel económico. Eso es cierto. En consecuencia, se eleva también su nivel de dependencia. Una correcta preparación para el retiro permite un ingreso constante y permanente. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, es importante para un ingreso constante y permanente, pero también, atención, es una posibilidad para tener una buena vida después de este momento. Y lo veo también en mi práctica profesional. Normalmente son las mujeres las que se ven más castigadas por esa pérdida de ingresos. Y eso en consecuencia las hacen más dependientes. ¿Cómo pueden cambiar su vida? ¿Cómo pueden liberarse de pues, cierto yugo si tienen esa dependencia financiera? Entonces, por eso es muy importante pensar en opciones que les permitan sacar su dinero completamente. Y yo pienso principalmente en el PERCO. Aquellas de ustedes que tengan la posibilidad de suscribir a un PERCO, háganlo. ¿Por qué? Porque apenas hace un año se permitió hacer el desbloqueo de ese dinero por causas de violencia conyugal. Entonces, si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo, suscríbanlo. Es una muy buena opción. Además, hay casos de desbloqueo excepcional. Por ejemplo, si en caso de separación ya no pueden estar en la misma vivienda, bueno, pueden utilizar el dinero de su ahorro para el retiro para adquirir una residencia principal y ya no tener que depender y estar tan vulnerables en ese sentido. Y siempre buscar opciones que les permitan tener cierta flexibilidad. Y el pináculo de esa estrategia independiente que podría considerarse eventualmente es la obtención de ingresos complementarios, ya sea a través de opciones de inversión inmobiliaria o inversiones financieras de alto rendimiento. Yo sé que habrá muchas personas que se preocuparán por aspectos más esenciales como protegerse
antes de llegar a este tipo de puntos. Pero siempre es bueno considerarlo desde un principio, saber que pueden ustedes generar esquemas de ahorro, esquemas de inversión que les permitan eliminar esa dependencia eventual a la cual se podrían enfrentar. Así, una creación de ahorro de precaución, una buena preparación para el retiro, que insisto, no significa que van a utilizar ese capital nada más en el retiro, sino que pueden utilizarse en otros casos que pueden estar relacionados con la violencia conyugal. Y la obtención de ingresos complementarios permite mejorar su calidad de vida y disminuir su dependencia. Primero, aumentan su poder adquisitivo y pueden lograr una mayor independencia. Y finalmente, se avanza directamente hacia su emancipación financiera. Realmente son consejos, yo lo sé, muy generales, que están más enfocados al proceso de preparación y reacción ante un caso de violencia, pero durante el periodo de identificación de caso de violencia financiera, pues yo creo que siempre hay que tener los ojos abiertos, empezar a involucrarse más y desmontar muchas falsas ideas que permean todavía en la actualidad. Pues sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tito. Sí. Muchas gracias. Pues sin más y para seguir aprovechando el tiempo lo máximo posible, le vamos a dar la palabra a la doctora Ana Andón, a nuestra amiga Ana, que ella es psicóloga clínica, miembro honorario de la Asociación de Mujeres en Francia, que ahora se convirtió en colectivo Mujeres en Francia, encargada de primeros auxilios psicológicos en llamadas de emergencia. Es representante en Francia de la Red Atenea, organizadora y presentadora de la Semana de Salud, organizadora del próximo Congreso Internacional de Salud Mental y Migración y miembro de la Red Internacional de Psicólogos de Italia, de Psicólogos Sin Fronteras en México, especialista en duelo migratorio. Sin más, Ana, tienes la palabra y gracias por aceptar participar. Pues gracias más bien a ti por la invitación. Gracias por dejarme hasta el final, porque así puedo abordar los temas que ya hablaron todos los presentes aquí. La violencia, venga del lado donde venga, no nada más desde la pareja, lo que va a impactar va a ser en nulificar a la persona, acabar con ella, quitarle voluntad, quitarle presencia, quitarle reconocimiento, a través de todos estos tipos de herramientas. La cuestión financiera es muy, muy importante. Armando, créeme que no estás tan lejos de tocar un tema fundamental, ¿no? Por supuesto, toda la investigación que hay respecto a la violencia es muy amplia, es multifactorial. La cuestión de la asesoría legal sí es básica, por supuesto es básica. Sin embargo, cuando llegamos a un país nuevo, desde 3 aspectos que son súper importantes y que pegan muchísimo en el autoestima de las mujeres migrantes, de las 7 pérdidas que tienen el duelo migratorio, 3 básicamente son las que van a impactar más en la mujer. Bueno, en todos, pero en la parte en general son 3. Una es el idioma, que aunque lleguen con bases del idioma al país al que llegan o lleguen con un buen nivel, el tener que expresarse en un lenguaje legal o financiero o ante una autoridad, es difícil hablarlo, es difícil expresar lo que está pasando. La otra es la familia y los amigos, es lo primero que pega. Eso se puede trabajar desde la parte psicológica, por supuesto. La parte del idioma, pues bueno, hay que estar constantemente recordándole a las personas, a las mujeres, hay que estudiar. No importa si no tienes dinero, no importa si estás en la ciudad o estás en una comunidad, acceso a internet hay que buscar, hay que encontrar esas redes de apoyo. Y la tercera, lo que más pega y donde más impacta todo este tipo de violencia es en la cuestión del estatus profesional, la pérdida del estatus profesional. La mayor parte de las mujeres migrantes tienen una educación de nivel superior,
no van a encontrar, por lo menos en la comunidad mexicana, no van a encontrar mujeres con un nivel educativo bajo. La mayoría son universitarias, tienen experiencias laborales ya o vienen a hacer su experiencia laboral, pero ya con un título universitario. Sin embargo, el hecho de llegar aquí y enfrentarse a todo este sistema que no es fácil, que nos permita reconocer nuestros títulos, la manera en que llegan algunas, si pueden, como au pairs, como asistentes de español, como trabajadoras expatriadas o muchas de nosotras que llegamos casadas con franceses o con otro extranjero. De las partes que también mucho afecta el duelo migratorio y que no permite realmente a la mujer también desarrollarse y que llega con todas estas tipos de prejuicios y creencias de premisas históricos socioculturales, es decir, cómo fuimos educadas. Una de las partes que me llama mucho la atención es precisamente la financiera, ¿no? Ay, es que, ¿cómo voy a hablar de dinero con mi marido? Va a pensar que soy una interesada. Pues que piense lo que quieran, señoras. Tenemos que cuidar nuestro bolsillo. Y desde la parte psicológica que nos afecta, que tengamos esta sensación de no poder hablar con la pareja, es la forma en que fuimos educadas y los cambios que va teniendo nuestra identidad. Ya no podemos seguir siendo las mismas que reconocíamos o como nos recordamos en nuestro país. Al llegar a un nuevo país es esta evolución y es también tanta la información entre aprender un nuevo idioma, hablarlo, entenderlo, escribirlo, comunicarme, saber expresar cuáles son mis necesidades, entre que entiendo los nuevos códigos culturales de esta cultura, entre que entiendo a mi pareja o a mi jefe o al ambiente laboral, porque bueno, hoy hablamos de pareja, pero violencia laboral también la hay. Entonces, pues bueno, ¿cómo extrapolar? ¿Cómo saber en qué momento estoy viviendo qué tipo de violencia? Les voy a mostrar, bueno, estas imágenes las pueden encontrar muy fácil en internet, son los violentómetros. Greta hablaba en su participación sobre estos. La violencia no llega, ahora sí que no llega de un golpe, viene sutilmente. Ay, fíjate que fui a cenar, pero no te voy a poder ver, nos vemos en la noche, y a la mera hora de la cita, pues ya no llegó, no contesta el teléfono. Y pues bueno, como buena mujer, ¿qué le habrá pasado? Algo le pasó, ya le hicieron algo, y ahí está uno, ¿no? Enviando mensajes, haciendo llamadas, y no contestan. Se ponen celosos, se quedan dormidos. Esa es la explicación: me quedé dormido. Ay, pero tú tienes la culpa porque siempre te tardas mucho en arreglar. Ay, mira cómo te vestiste hoy. Si van viendo, esto va aumentando, esto no pasa de un día al otro. ¿Cómo lo vivimos de este lado? Cuando yo les hablo de que afecta nuestra identidad, entra en ese lugar también la parte de la regresión. Regresiones, que es otra de las partes de las características del duelo migratorio. Estas regresiones habla de si tenemos una edad de 30, 20, estas regresiones hablan a sensaciones o a vivencias, a todos estos factores estresantes que nos estamos enfrentando, que nuestro cerebro no alcanza a decodificar toda la información y nos hace ir como hacia atrás, hacia una etapa de vida un poco más infantil, digámoslo así, o una etapa de vida menos madura. Es por eso que ahí tenemos mucha de esta dependencia. Se llega también pensando que tal vez, pues como mi pareja o la empresa me dijo que me iba a ayudar, pues tienen que saberlo todo.
desde casi que me van a tomar de la mano y me van a llevar a hacer cada uno de los trámites que tengo que hacer. Pues otro error, porque de pronto te dicen, pues, señora, usted no puede venir, señorita, usted no puede venir, no puede entrar con su pareja, así que éntrele sola. Y pues hágase entender como pueda, aunque sea a señas. Por supuesto que esto implica esa sensación de indefensión, de miedo, de no saber, de estar haciéndolo mal, y empieza a pegar en la autoestima. No tiene que ver realmente con sus capacidades o con sus habilidades. Se trata de este tiempo, de este proceso. El duelo es este tiempo que necesito yo y mi cerebro para entender todos los cambios que estoy viviendo, los proceso en mi idioma, pero tengo que expresarlos en el otro idioma. Son tantos cambios que por eso es el duelo, es el tiempo que necesito para adaptarme a esto nuevo que no conozco. Y estamos hablando de idioma, trabajo, papeles, cuestiones legales, mi permiso de estancia, que cuántas veces nos mandan llamar a la mairie, a la prefectura, que si en una cita te preguntan que por qué no está tu marido contigo y a la otra te dicen que no era necesario que fuera y ahí está. Enfrentarse a todo este tipo de pequeños detalles que van aumentando nuestro nivel de estrés y haciendo más confusión a nivel mental. Una de las primeras cuestiones que trabajábamos mucho, por ahí está mi colega Sandra, si no me equivoco, la vi ahorita y mi colega también Alicia Flores, pues bueno, ellas también, Sandra todavía está por aquí. En el colectivo Mujeres en Francia, pues bueno, recibíamos la llamada y lo primero que hacíamos era que si la mujer en ese momento está siendo víctima de violencia, si en ese momento le están golpeando, le están haciendo algo, nosotras no podemos intervenir. Las buenas voluntades son excelentes, de verdad, se agradecen, pero más que ayudar, estorban. En ese momento, si hay una agresión, es directamente a la policía. Yo tengo que cortar y pedirle que llame a la policía. O bien, por el otro lado, si la mujer que está pidiendo apoyo no sabe el idioma, tengo que tener otra forma de contactar a la policía por mi lado y saber ayudarlo a enviarle a la policía. La primera de las cosas que también hacíamos era siempre decirle a la mujer, la información es poder. Infórmate sobre tus derechos, como lo dijeron Greta y Cristina. Estar en una situación irregular no significa ser ilegal y que no se tengan derechos. Se está en una situación irregular por muchas causas, pero los derechos se conservan y hay que saber pedirlos. Si vamos viendo estas imágenes de cómo empiezan estas violencias, pues lo primero es recordar, y muchas veces el amor pues nos atonta y creemos que no nos va a pasar. La pregunta es, ¿y por qué a mí no me podría pasar? No importa si tengo un perfil muy alto, no importa si he trabajado en las mejores empresas, es ¿y por qué a mí no me podría pasar? Con esa pregunta creo que todas podemos ir tomando nuestras precauciones de vida en general, no nada más con una pareja, sino a futuro. ¿Qué voy a hacer aquí? Desde antes de saber que yo me voy a venir a vivir, me voy preparando, no nada más con el idioma, sino cuáles son mis derechos. Si estoy en la ciudad, ¿a dónde me puedo acercar? Si estoy en el campo, ¿a dónde puedo acudir? El Internet nos da muchas herramientas. Antes de llegar y empezar a querer hacer amigos rápidamente, es realmente voy a hacer contactos, voy a saber quién está cerca de mí. Me hago visible porque siempre, afortunadamente, pues podemos tener teléfonos inteligentes. Todos, la mayoría usamos redes sociales. Es hacernos visibles y decir, acabo de llegar, estoy en esta zona, ¿quién hay por aquí? No importa que estén un poco más lejos y viven en alguna comunidad aislada, hay que hacerse presente y visible. ¿Para qué? Les digo, no para hacer amistades de inmediato.
Esas se irán dando con el tiempo, se irán fortaleciendo, pero de inicio es saber, estoy aquí, en caso de necesitar ayuda, aquí están, pueden contar conmigo, o si yo necesito ayuda, sé dónde ubicar a las personas que pueden ayudarme. Sus papeles, pasaporte, título de estancia, todos actas de nacimiento, todos tienen que estar bien ordenaditos y en un lugar seguro de ustedes, no de su pareja, o pueden compartirlo, pero cuando empiezan a ver estas conductas, como dice Armando, anormales, pues hay que empezar a confiar en esa sensación de como que algo no va bien. De pronto entre nosotras, adentro de nosotras, es esta, ay no, me estoy imaginando cosas. No, señoritas, no, señoras, no se están imaginando. Hay algo que está incomodándolas y eso es una alerta. Háganle caso. Va aumentando. Ya no nada más me dice cómo me tengo que vestir, ya no más me dice en esta parte de ridiculizar y ofender. Es que, pues fíjate que aquí es así. No me importa si allá era como tú dices, pero es que aquí en Francia así son las cosas. Hay que aprender a ver qué tanto de verdad es la cultura, qué tanto es él, la familia o qué tanto somos nosotras. Y comienza a subir. Entonces, no solo es, aquí tengo otra, muy rápida se las pongo, porque ya nos vamos a pasar. Así que vayan escribiendo sus preguntas. ¿Cómo se va fomentando la comunicación asertiva? ¿Cómo podemos entonces darnos cuenta que mi duelo migratorio o lo que estoy sintiendo no es que me esté volviendo loca, es que estoy pasando por este proceso y no acabo de entender lo que pasa, pero no estoy loca. Es que no puedo entender todo el conjunto de cosas que ha cambiado. Mi identidad va a cambiar, puedo sentirme infantilizada, débil, vulnerable, sola, nostálgica, triste. O sea, es todo un cúmulo de emociones que no acabamos de entender y no podemos procesar a nivel cognitivo. Hay que hacer una reflexión más amplia y si se está sola, si no se habla, cuesta más trabajo. Las bromas empiezan a subir, la ley del hielo, hacen bromitas junto a sus amigos o sus amigas, o las amistades también suelen tener algunas actitudes pues distintas con la pareja, pues la hacen a un ladito o simulan no verla, o por un lado la saludan muy bien, pero cuando se descuidan ya les dieron la espalda. Van a ir puliendo ese nuevo conocimiento. Cuando empieza el control, sí, no se equivocan. Esa sensación de ¿por qué no me deja salir? ¿Por qué no me da dinero? ¿Por qué por qué yo no tengo mi dinero? ¿Por qué se lo presté? De pronto llegan con una cantidad pues suficiente, un colchoncito que han juntado y pues ya se lo presté. Te lo pago en unos años, ¿no? Cuando me le recupere. Pero pues la deuda se va poniendo en el hielo y pues no se recuperan. Siempre es bueno buscar ayuda. Tienen el consulado, su consulado sí tiene manera de apoyarlas. No les va a solucionar las cosas, esas las tienen que solucionar ustedes, pero sí pueden empezar tocando puertas, haciendo redes, sabiendo acerca de su proceso, su proceso muy individual de adaptación y sobre todo esa creación de redes de apoyo. Pues cualquier cosa me pueden encontrar como @anandonparis en Google y pues bueno, cualquier duda, aquí estoy. Muchísimas Gracias. gracias, doctora. Gracias. Sabemos que la información puede ser muy, muy amplia porque el problema es muy complejo, pero insisto en el objetivo de esta plática de dar como los elementos principales en los temas más importantes en donde hay que pensar cuando se presenta esta problemática.
Antes de pasar o más bien ya como parte de la sesión de preguntas y respuestas, tenemos a otra invitada, que es la maestra María Antonia Quirós Morales. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Electoral y candidata a doctora en Administración Pública, y se ha especializado en las políticas públicas y en prevención y erradicación de la violencia de género. Así que ella tiene algo que compartir con nosotras y quisiera darle la palabra, maestra. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días en México, perdón, buenas tardes en Francia. Yo me encuentro actualmente en México. Pues antes que nada agradezco la invitación y la verdad es que solo mi participación consiste en complementar todo lo que ya nos comentaron los participantes, los colegas que antecedieron mi intervención. El tema de la violencia contra las mujeres es un problema, como lo mencionaron anteriormente, de salud. La Organización Mundial de la Salud lo cataloga como un problema de salud a nivel mundial. La violencia, lamentablemente, se encuentra en todos los lugares del mundo. Ningún país es la excepción y en este caso Francia tampoco. Es importante que destaquemos que en Francia existe una brecha de género del 79.1%. Esto es que Francia se encuentra en la posición número 15 del ranking, ese es el del índice de brecha global de género, y podría decirse que se encuentra entre los países que han disminuido las diferencias entre hombres y mujeres. Esto es de acuerdo al año 2022. Sin embargo, hay una situación que es constante, que es la violencia familiar, conyugal o entre parejas. Y es el tema que nos trae el día de hoy aquí. El tema de la violencia ya vimos cuáles son las sugerencias para atender esta situación. Sin embargo, también es necesario establecer medidas de prevención. Ya nos están dando una salida cuando ya son víctimas de violencia. Sin embargo, también necesitamos saber cómo prevenir esta violencia y también qué sugerencias o qué hacer cuando somos testigos de que amigas, compañeras, conocidas están siendo víctimas de violencia. Antes que nada, quiero también mencionar esta frase de Judith Butler, filósofa destacada y que se ha encargado en los últimos años sobre los estudios de género. Señala que las mujeres son asesinadas, podríamos decir, no por nada que hayan hecho, sino por lo que otros perciben que son. Y esta palabra de asesinadas la quiero trasladar a las mujeres son violentadas. Hay una manifestación de poder en las relaciones, lamentablemente. Michel Foucault la menciona como unas microluchas. Nosotros vivimos constantemente en unas microluchas de poder. Y en este caso, lamentablemente, en el tema en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito de las relaciones, son principalmente los hombres. Ojo, no estoy diciendo que son todos, principalmente son los hombres los que se encargan de violentar a las mujeres por diversos factores o situaciones culturales que se presentan. Pero esto es muy importante que todas tomen en cuenta. Todas las mujeres, en donde sea que nos encontremos, contamos con derechos humanos y nuestros derechos humanos se deben de respetar. Los derechos humanos tienen toda una historia que no vamos a mencionar, pero que a raíz de esta historia hace que se generen los derechos humanos de las mujeres. Y a raíz de estos derechos humanos de las mujeres también se da la creación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y digamos que prácticamente es la carta
fundamental de derechos de las mujeres. En esa carta, en esa convención, vamos a encontrar que se establecen diversas medidas que los estados partes, del cual Francia es parte de esta convención, van a adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. En el artículo 16, ustedes lo van a poder consultar de esta convención. Se establece que las mujeres tienen el mismo derecho para contraer matrimonio, los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución, los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos. En todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial. También tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permiten ejercer los derechos. También los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos o instituciones en las que quieran que estos conceptos existan. Y también los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir el apellido, la profesión, la ocupación. Esto es que establece este marco a nivel internacional. Entonces, que todos los países deben de garantizarnos mínimo lo que acabo de mencionar. Es un mínimo. Podemos llegar a más. Sin embargo, lo mínimo es esto. Y eso es importante que ustedes lo tengan presente porque tal vez en muchas ocasiones podemos llegar a pensar que por encontrarnos fuera de nuestro país, de donde somos originarios, somos excluyentes de algún respeto a los derechos humanos. Sin embargo, eso es una noción equivocada. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres en donde sea que nos encontremos y además tenemos derechos específicos para las mujeres. Porque lamentablemente la violencia conyugal, la violencia entre la pareja no es algo nuevo. Esto ha existido desde la historia de la humanidad, incluso arqueológicamente, hay indicios de la violencia en los que se presentaba la violencia entre hombres y contra mujeres. Entonces, que tenían algún nexo o algún vínculo. Entonces, esto lo único que está haciendo es visibilizando que existe este tipo de violencia y cuáles son los parámetros mínimos que el Estado debe de garantizar a las mujeres. Pero entonces les voy a hablar rápidamente sobre la parte de prevenir. Para poder prevenir, primero nosotros tenemos que identificar la violencia y, ojo, no normalizarla. No es normal que existan determinadas acciones en contra de las mujeres. Y un ejemplo muy sencillo. No es normal que un hombre te pegue. Y no lo pensemos como me pega porque me quiere. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Me pegó porque me quiere. Me cela porque me quiere. No me quiere perder. Ojo, como lo mencionaron mis compañeras en el panel, este ya es un tipo de violencia y entonces no la debemos de normalizar. Debemos de tomar en cuenta que es una violencia y por eso es importante identificarla. Los tipos de violencia ya lo mencionaron: abuso físico, abuso emocional, abuso financiero, abuso sexual y control sexual y reproductivo. También es muy importante que tomen en cuenta que por el simple hecho de que sea tu pareja o de que sea tu esposo, no tienes la obligación de tener algún tipo de relación sexual con él. Debe de haber un mutuo consentimiento. Cuando no está ese consentimiento, entonces ahí ya estamos hablando de un abuso sexual. También me comentaron respecto al tema del violentómetro. Aquí está. Eso es importante que ustedes lo puedan tener
para que puedan darse cuenta si lo que está sucediendo en su entorno es violencia. Y ojo, asesinar, el feminicidio es la máxima expresión de la violencia y es a lo que no tenemos que llegar. A eso no tenemos que llegar y por eso es importante ir identificando esas alarmas que se van presentando en nuestras relaciones para combatir esa situación. ¿Cómo puedo prevenir la violencia conyugal y de pareja? Bueno, lamentablemente los estereotipos y los roles de género son determinantes en las relaciones. Entonces, la prevención siempre se sugiere y se invita a que se realice en todos los ámbitos, a todas las edades. ¿Y esto qué quiere decir? Es la educación sin estereotipos ni roles de género. No generar más violencia. No normalizar la violencia es otra forma de prevenir la violencia. Y tenemos que lograr una igualdad sustantiva, es decir, tenemos que considerar que los hombres y las mujeres somos iguales y que tenemos los mismos derechos y por lo tanto se nos deben de respetar. Lamentablemente el tiempo se me está terminando. Yo les agradezco su atención y cualquier pues consulta me encuentro a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias por esta intervención. Pues sin más, gracias nuevamente a todos. La verdad es que fue información muy valiosa. Existe el problema y creo que estas redes y esta información son de gran utilidad para todos o para quien veamos que tiene un problema así, difundámosla. Y sin más, quiero agradecerles nuevamente su participación y que este 25 de noviembre sea pues para recordar la vulnerabilidad y la sensibilización sobre este grave problema. Gracias a todos. Muy buena tarde y seguimos en contacto.